Hola, muy buenas. Aquí estamos por Murcia, seguimos con el veranito intenso y ola de calor. Ya sé que por el otro lado del charco están con ola del frío, así que les mando mucho calorcito desde acá. Mándennos ustedes un poquito de fresquito que nos va a venir muy bien en la región de Murcia. Bueno, les cuento que este sábado pasado, sábado 15 de junio, estuvimos en Familia Sí haciendo el último café tertulia hasta septiembre, porque en agosto descansamos con Judith de los café tertulia. Nos tomamos agosto para recargar pilas y en La Voz de los Adoptados también. Por lo tanto, este sábado 15 por la tarde tuvimos la última tertulia de La Voz de los Adoptados hasta septiembre. Y les cuento que en Familia Sí estuvimos hablando de estas situaciones que se generan ahora en verano. ¿Qué necesidades tenemos en verano las personas adultas? ¿Cómo se puede hacer para compaginar la vida cotidiana, la vida laboral con los niños, las niñas y los adolescentes en casa? Judith les puso a los papás y a las mamás una música que daba mucho miedo y les preguntó qué les generaba a ellos y a ellas esta música. Y les cuento qué les generó: intranquilidad, nerviosismo, incertidumbre, taquicardia, nervios, y luego de un minutito y poco a un par de personas les empezó a dar risa, porque les generó tanta ansiedad esa música que estaban esperando que pasara algo que les asustara mucho, por lo tanto se empezaron a reír. Y esto lo hizo Judith para que los papás y las mamás se den cuenta que este tipo de música de miedo, que genera tanta ansiedad, que genera incertidumbre, que genera ansiedad, miedo, taquicardia, todo eso es lo que están continuamente pensando los jóvenes, las adolescentes, los adolescentes que tenemos en casa, inclusive a veces los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque pueden tener mucha ansiedad de querer ser perfectos por miedo al abandono, pueden tener esa necesidad de perfeccionismo que tan bien se ve socialmente, pero que tanto daño puede hacer a un niño, una niña, un adolescente, porque esto genera unas expectativas que no son reales sobre uno mismo. Entonces puede generar mucho dolor al final de tantos meses siendo uno exigente con uno mismo, teniendo ese miedo dentro, generando mecanismos de defensa para poder sobrevivir a través de la disociación, por ejemplo. Siempre hay mucho en el cerebro que está continuamente dándonos vuelta, ¿no? Las mamás, los papás también tienen su música particular. Y ese ruido que tienen en la cabeza las mamás, los papás, es con lo que estuvo Judith explicándoles que se den cuenta que lo mismo tienen muchas veces los peques, las peques que tenemos en casa, los adolescentes, las adolescentes, ¿vale? Y también les explicó a los papás y a las mamás lo importante que es que ellos encuentren una actividad que les guste para que les ayude a relajarse y les ayude a conectar con ustedes mismos, ¿vale? ¿Para qué? Para que puedan luego pasar tiempo de calidad con sus hijos, con sus hijas. Si nosotros no somos capaces de poder encontrar algo que nos guste, nos relaje y que lo podamos hacer, no vamos a poder ser referentes de ese tema para los peques que tenemos en casa, para esos adolescentes. Porque entonces ellos y ellas tampoco van a saber cómo hacerlo, y que ustedes estén con ansiedad, que el peque esté con ansiedad, genera
un bombo muy grande que puede reventar y puede hacer mucho daño dentro de casa, y que al final la época del verano siempre se relacione con la peor época del año, porque hace calor, porque encima hay que compaginar trabajo con los peques, con la casa, con la vida social, y para muchas mamás, para muchos papás puede ser una época muy difícil, puede ser una época donde se sientan muy solos y puede generar mucha desconexión con el resto de la familia. Por lo tanto, para que no les llegue a pasar a esos extremos, es importante tener herramientas, ¿vale? Y que esas herramientas las podamos utilizar para poder ser referentes. Hasta aquí el resumen del Café Tertulia de En Familia Sí. Ahora les voy a contar de la tertulia de La Voz de los Adoptados. La tertulia de La Voz de los Adoptados estuvo enfocada en el lenguaje adoptivo. En esta tertulia estuvo Alba y Beatriz, Alba Arteaga y Beatriz Benítez. Nos estuvieron contando un poquito de sus vidas aplicando el lenguaje correcto, el lenguaje adoptivo, como nosotros transmitimos, que hemos aprendido desde La Voz de los Adoptados a lo largo de estos casi 14 años que llevamos de recorrido, cómo hemos aprendido a hablar de diferente manera, a entender por qué las palabras son muy importantes en la vida nuestra como personas adoptadas. Y esto es uno de los puntos importantes que tiene La Voz de los Adoptados, que es la de sensibilizar a la sociedad con respecto a la adopción. Por lo tanto, este año, desde septiembre del 2022 hasta julio del 2023, estuve dando yo esta charla de lenguaje adoptivo a diferentes asociaciones, a diferentes grupos de madres y padres, para que sepan cómo poder hablar un poquito mejor en casa con respecto a la adopción. ¿Vale? Y por eso, como estuve yo durante todo el año dándola, era interesante para nosotros que también la pueda dar Alba y Beatriz esta charla, así que fue súper enriquecedor escucharles. Es para mí un placer, ¿qué les voy a decir? Para mí es un placer poder escucharlas, poder aprender también de ellas y poder compartir todo lo que hemos vivido hasta ahora y cómo lo hemos podido ir transformando para sanar y reparar nuestras propias heridas. Así que bueno, estuvimos hablando, compartiendo, salió el tema de si se dice soy adoptado o fui adoptado, si se dice madre biológica o progenitora. Nos estuvieron contando cómo fue para ellas que, por ejemplo, la familia extensa hable de la familia biológica de ellos o solamente de ellas, o solamente hablen de la madre biológica, cómo se referían a la madre biológica los tíos, las tías, los primos, los abuelos, ¿no? Y cómo se referían al padre biológico, qué connotación se les daba, ¿no? Y aunque ambas tienen diferentes edades y vienen de diferente generación, las situaciones en la vida social han sido casi iguales, ¿vale? Casi iguales, por supuesto con sus diferencias de las diferentes tipos de vida de cada familia, pero en lo básico, digamos, es más o menos lo mismo. Estuvimos hablando también de si se les respetó su historia en el colegio, si es que a veces no se dan cuenta, los papás y las mamás cuentan la historia de sus hijos adoptados como si fuera propia, pero en realidad no es propia. Y como muchas veces por querer compartir o por querer que le entiendan qué es lo que le sucede a ese hijo, esa hija, comparten más de lo necesario y al final se termina enterando todo el colegio de cosas que nosotros nos enteramos recién de adultos. Entonces, por eso es muy importante aprender sobre el lenguaje adoptivo. También quisimos pasar un videíto que no se pudo, pero lo va a pasar Alba, y también lo voy a subir yo aquí a mis canales, tanto al de Instagram como al de YouTube, donde hice el experimento con semillitas de lentejas.
puse a germinar y a unas les puse que eran buenas, a otras les puse que eran malas, les puse la etiqueta para no confundirme y durante casi 15 días estuve hablándoles y les mostré el resultado de las palabras, del resultado y el efecto que tienen las palabras en los seres vivos. Si en estas plantitas tiene este resultado, imagínense en ese niño, esa niña, ese adolescente que tienen en casa según cómo le hablan, aunque no sea la intención de ustedes hacer daño, pero si a la otra persona sí le hace daño esa manera, esas formas de hablar, pues es momento de cambiarlas. Es momento de empezar a aprender. No se hace de un día para el otro, pero se logra. Yo he aprendido a cambiar cosas como, por ejemplo, dejé de decir voy al chino y digo voy al bazar, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos a mucha gente de adopción internacional transracial de China en España y cómo se les trata, qué sienten si yo estoy diciendo, es que todo lo que compro en el chino se rompe, siempre es de mala calidad. Yo que vengo de China, entonces, ¿qué soy? Soy una mala hija, siempre voy a ser una mala hija, tengo que ser perfecta, tengo que hacer todo lo mejor posible, yo no me puedo equivocar porque vengo de China. Esto nos lo han contado muchas personas adoptadas. No me quiero extender mucho con el tema porque puedo estar 2 horas perfectamente hablando del tema del lenguaje adoptivo, pero es importante aprender a hacer esos cambios en nuestro vocabulario, ¿vale? Las personas que no son adoptadas, decir fuiste adoptada, a decir sos adoptada, ayuda o no ayuda al cerebro de esa persona adoptada. Que las personas adoptadas, digamos, cómo mejor nos pueda hacer sentir, puedo decir soy adoptada o fui adoptada, eso no tiene discusión porque es nuestro sentir. Pero en el caso de las familias adoptivas, las familias extensas, las familias políticas, los profesionales del mundo de la adopción deben hablar en presente. Sos adoptado, no fuiste adoptado. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que salir de la niebla de la adopción y aprender lo que realmente es la adopción y darnos cuenta, conectar con nosotros mismos, qué nos genera la adopción, si hablamos en pasado nunca lo vamos a poder sanar bien porque no nos ayuda a salir de la niebla el hablar en pasado, porque no vamos a dejar de ser adoptados a no ser que pase alguna situación en la que sí dejemos de ser adoptados. Pero si seguimos con nuestra familia definitiva, esa familia a la que llegamos, y ya tenemos 30 años y seguimos en esa familia, entonces seguimos siendo adoptados, no dejamos de ser adoptados en ningún momento. Esto lo explicó Beatriz súper bien y en los escritos de ella en Instagram la pueden seguir y en Facebook, Beatriz Benítez, y van a ver que tiene unos escritos alucinantes y esto de el fui adoptado y soy adoptado lo explica súper bien, lo explica muy bien para las personas adoptadas y lo explica muy bien para las personas no adoptadas. Así que espero que ustedes tengan un buen verano, que puedan descansar, que puedan tomarse unas vacaciones si todavía no se las tomaron y que en septiembre volvemos a tener estas actividades, ¿vale? De todas maneras, todavía no tengo claro si en agosto voy a seguir subiendo videos o me voy a tomar unos días, pero sí que en agosto no tenemos actividad en ninguna de las asociaciones. Solamente con la voz de los adoptados seguiremos trabajando en el calendario para el 2024, el calendario del 2024 junto con AFAIC, que queremos lanzarlo en noviembre, así que tenemos que tenerlo todo listo para octubre, poder imprimirlo, así que no se descansa en agosto para el calendario, pero les esperamos con muchas ganas, con muchas ideas nuevas y muchas actividades, tanto en la voz de los adoptados como en familia, ¿sí? Hasta aquí el resumen para ustedes. Muchas gracias.